El origen del pensamiento humano. Hola, ¿cómo estás? Soy Alfonso Gutiérrez Martín de Universidad Transformación de Vida. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Yo me encuentro perfectamente porque estoy muy agradecido que me estés escuchando. Hemos hablado durante varias ocasiones acerca de los pensamientos humanos. Hemos hablado de cómo nace ese pensamiento en nuestro interior. Hemos hablado de los pensamientos positivos y hemos hablado de los pensamientos negativos. Hemos hablado de por qué pensamos como pensamos y cómo sanar esos pensamientos limitantes, esas creencias limitantes. Pero nunca te he hablado acerca de los orígenes del pensamiento humano. Yo sé que el origen del pensamiento humano puede parecer para ti muy abstracto o puede parecer algo que dices, eso no me interesa, cómo se originó el pensamiento. Pero créeme que te va a interesar lo que en estos momentos te voy a decir. ¿No te interesaría saber cómo se generaron los primeros científicos de la historia? ¿No te gustaría saber, no te gustaría conocer cómo empezaron a crear ese mundo de la matemática, ese mundo de la biología, ese mundo de la física, ese mundo de la historia? ¿Quién creó esos pensamientos? ¿Quién lo creó? Pero desde un punto de vista científico, es decir, que fuera comprobado. No quiere decir que el hombre no hubiese pensado desde antes, que el hombre no hubiese tenido ningún pensamiento humano. Lo que te quiero decir es que no había una manera estructurada del pensamiento, no había una manera a través de la cual pudiese comprobarse lo que se había dicho. Y es hasta la época de los griegos donde empiezan a pensar otras cosas, donde se empiezan a preguntar del mundo. Miren, la ciencia no se crea si no hay preguntas y desde luego con respuestas, y a su vez esas respuestas se cuestionan haciéndose nuevas preguntas, y esas preguntas nos dan respuestas, y esas respuestas a su vez generan preguntas, y esas preguntas nos generan nuevas respuestas. Total que dicen, esto es el cuento de nunca acabar. Recuerdo que en una ocasión les hice un ejemplo a mis alumnos de filosofía y les regalé a todos una naranja. Todos tomaron la naranja con ellos y empezaron, les dije, díganme 20 cosas que encuentran en esta naranja. Y se quedaron 20 cosas de una naranja. Pues aparte de que es redonda y aparte de que es color anaranjado, pues ¿qué más puedo decir? Les dije, solo les digo que quiero 20 cosas. Empezaron. Quizá duraron 10, 15, 20 minutos en pensar 20 cosas que tiene una naranja. A lo mejor si yo te mostrara aquí en estos momentos a ti
una naranja, ¿cuántas cosas me podrías tú decir de ellas? La naranja, decían, es redonda, y les iba cuestionando cada cosa. ¿Ah, es redonda? ¿Dónde está lo redondo? Redondo, redondo, exactamente no está. Está en una aproximación de redondo. ¿Qué es color naranja? A ver, ¿dónde está el color naranja? Yo veo diferentes tipos de colores. Aquí está un color amarillo, aquí está un color naranja, aquí está un color más rojo, aquí hay una parte que tiene verde. Y así empezaban una por una de las cosas a decirme. Todas se las cuestioné. Las 20 cosas se las cuestioné. Dijeron, oiga maestro, pues ¿de qué se trata? Se trata de que entiendan que así empezaron los primeros científicos. Quizá no con una naranja, pero iniciaron preguntándose sobre la vida. Y yo te hago también una pregunta a ti. ¿Te has cuestionado si lo que estás haciendo es lo correcto o lo que estás haciendo no es lo correcto? Te hago otra pregunta. ¿Lo que estás viviendo es lo que debe ser o es lo que no debe ser? Te hago otra pregunta. ¿Realmente lo que haces te hace feliz o te hace infeliz? Y de ahí te empiezo a preguntar a ti el por qué, el por qué, el por qué y el por qué. Si, oiga, me voy a volver loco. Pues así empezaron los primeros científicos. No crean que los primeros científicos empezaron con grandes teorías ni grandes cosas. Empezaron con verdades pequeñas. ¿Saben ustedes cuál es la pregunta que se hicieron los primeros filósofos? ¿De qué están hechas todas las cosas? ¿De qué están hechas todas las cosas? Ah, esa es la filosofía, pues ya soy filósofo, ya sé de qué está hecho el plástico, ya sé de qué está hecho esta pluma, ya sé de qué está hecha esta computadora. ¿De qué están hechas las cosas? Esa es una pregunta muy sencilla. Tú eres filósofo. Tú eres filósofo en la medida que te estás preguntando sobre tu vida, sobre tu mundo, sobre tu entorno. Todos los filósofos se preguntan de tres cosas: de su mundo, de Dios o la divinidad y del hombre, de sí mismo. Son tres cosas las que nos traen vueltos locos. El mundo, o sea, las cosas, se preguntan de qué están hechas las cosas, se preguntan acerca de la existencia o no existencia de Dios, porque hay que decirlo, más allá de todo, hasta donde se reconoce el pensamiento, hablando históricamente desde la antigüedad, siempre se han preguntado de una manera consciente o inconsciente si existe una divinidad o no existe una divinidad. Siempre la gente se ha preguntado ¿por qué sucede lo que sucede? ¿Por qué sucede el rayo? ¿Por qué hay lluvia? ¿Por qué hay truenos? ¿Por qué hay sequías? La gente se empieza a preguntar. Cuando la gente se empieza a preguntar, pues la gente empieza a filosofar. Si tú lo haces, pues te estás convirtiendo en un filósofo. ¿Qué es la utilidad de la filosofía? La utilidad, dices, ¿qué utilidad tiene? Que te cuestiona a ti mismo y te estás cuestionando a cada momento. Y al cuestionarte empiezas a encontrar nuevas respuestas para tu vida. Y esas nuevas respuestas para tu vida te han dejado a ti esta computadora. Esta computadora está hecho gracias a estos lentes. Están hechos gracias a que tienes preguntas en tu vida, te las respondes.
Unos se las responden de una manera o de una manera real, otros digo verdadera, otros de una manera equivocada. Entonces, cuando inicia la filosofía, inicia preguntándose de qué están hechas las cosas. Y un filósofo por ahí dijo, todo está hecho de agua. Otro dijo, todo está hecho de aire. Otro está dicho, todo está hecho de átomos. Átomos en el sentido de que eran partículas que ya eran indivisibles. Viene de átomo, es sin división. Otros decían, está hecho de aire, fuego. Otros decían que estaba hecho de apeiron, o sea, de algo indeterminado. Y así podríamos ver diferentes filósofos, pero ¿saben cuál fue el acierto de ellos? Que se preguntaron. Yo te hago un cuestionamiento. ¿Cuántas veces te preguntas acerca de tu vida? ¿Te has preguntado acerca de tu vida? Vivimos nosotros en un entorno, nos aprendemos ese entorno, que es el entorno de la tribu. Y una vez que nos aprendemos el entorno de la tribu acepta esas verdades, falsas o verdaderas, valga la expresión, y una vez que las acepta todos estamos cómodos y todos nos sentimos ya muy a gusto. ¿Cómo ves? Oiga, eso es la filosofía. Pues como que sí le entiendo, ¿verdad? Esa es la filosofía. Entonces la filosofía no es tan difícil. Pero donde el origen del pensamiento y sobre todo, del desarrollo del pensamiento humano, nace precisamente de preguntas y preguntas y preguntas. Después llegó alguien que dijo, no, pues todo está hecho de ser y otro. Ya complicó un poquito la cosa. Parménides llega y dice, todo está hecho de ser, y otro dice, todo está hecho de movimiento. Uno decía, el movimiento es una ilusión de los sentidos, todo es y sigue siendo. Y luego otro decía, nada, todo pasa, nada permanece, nadie se baña dos veces en el mismo río. Es decir, que el mundo va cambiando, que el mundo va adelantando. Y otro dice, no, todo sigue siendo, no puede desaparecer. Acuérdense lo que decía Lavoisier, nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Por otro lado, también vemos que hay movimiento, ¿no es cierto? Vemos que hay movimiento de las cosas. Ese fue el problema que hasta la fecha no ha sido completamente resuelto, ni por los científicos, completamente resuelto, ni por los científicos, ni por los filósofos. O las cosas son, o las cosas se mueven. Las cosas, el movimiento es una ilusión de los sentidos, o realmente existe el movimiento. Y se empiezan a preguntar así. Entonces, empieza la filosofía. Con preguntas muy sencillas las preguntas con las que iniciaron. Después dice Aristóteles llega, bueno, antes que Aristóteles llega Sócrates, que fue el padre de la filosofía, en el año 400 antes de Cristo, y dice, la verdad está dentro de nosotros mismos. La verdad está dentro de nosotros. ¿Quién es la verdad? Tú la tienes, les decía Sócrates. ¿Cómo es que yo la tengo? Nunca les contestaba. Diario les hacía otra pregunta. Y tenían una duda, les hacía otra pregunta. Tenían una duda, les hacía otra pregunta. Hasta que llegaba el momento en que ellos encontraban la verdad por sí mismos, encontraban la verdad. Entonces, a veces queremos decir, yo sé la verdad, yo te digo cómo son las cosas, pregúntame. Yo tengo 3 doctorados, no es mi caso, tengo 3 doctorados, 3 maestrías, 3 licenciaturas, No. Realmente
alguien puede tener una respuesta simplemente con el uso del sentido común, aunque la filosofía, como se hizo ya con un método científico, pues ya pide pruebas de lo que está diciendo. Después viene Platón, discípulo de Sócrates, y dice: miren, hay un mundo de ideas, un mundo de ideas, un mundo más allá del cielo, donde existe la fortaleza, la prudencia, la templanza, el amor y todo. De alguna manera estaba hablando de una divinidad que lo tenía todo y que lo poseía todo, ¿sí? Que allí se encontraba. Algo imaginaba este Platón. Y después imaginó que había un alma que estaba allá, que había caído en un cuerpo, y que en ese cuerpo se había convertido la cárcel del alma, y que había que sacrificar el cuerpo para que el alma se purificara. ¿No te parece extraño que muchas veces te digan, sobre todo en el terreno de la religión, que necesitas purificar tu cuerpo y que todo lo que sea placer es pecado? Estoy hablando de una manera extremosa, porque en realidad no todas las religiones ni todas llegan a esos extremos, pero hubo un tiempo en que sí, hubo un tiempo en que predominaron esas ideas. ¿Y cómo te afectó esas ideas de la filosofía? Pues te hizo sentir inmerecedor, te hizo sentir pecador, te hizo sentir que actuabas mal. La filosofía influye en tu pensamiento. Fíjate cómo influye. Eso que dijo Platón 400 años antes de Jesucristo, hoy todavía sigue permaneciendo. Mucho de esas ideas siguen permaneciendo y tú las tienes en tu mente. ¿Qué hacen ahora muchas personas? Lo que hicieron las primeras personas que estudiaron filosofía o que empezaron con la filosofía. Nacieron, como decía Aristóteles, la filosofía nace de la admiración. ¿Qué es admiración? Cuando yo veo, por ejemplo, este objeto, admiración no significa, wow, quedo admirado, no. Miro con detenimiento este objeto y empiezo a analizarlo. Miro con detenimiento y lo empiezo a analizar. Me pregunto, me hago preguntas. No digo ya, no me pregunto nada. ¿Qué sucede? Cuando nosotros no nos preguntamos nada, nos estamos quedando en el tiempo. Cuando nosotros nos empezamos a preguntar y nos empezamos a contestar en nuestra vida, estamos creciendo, estamos avanzando, porque estamos buscando en todo momento respuestas. ¿Cuántas veces esto es así y no puede ser de otra manera? Ah, caray, ¿y por qué tan cerrado de mente? Sí, es así. Todo prácticamente puede ser cuestionado. ¿Cómo avanza la ciencia? La ciencia avanza a través de preguntas y respuestas. La filosofía nace y crea todas las ciencias. Ser filósofos, fíjense, ser filósofos, ¿de dónde viene esa palabrita? Esa palabrita de filósofo viene de dos palabras, de sofos y filos. Filos viene de un verbo que se llama fileo, que significa amar, y sofos significa sabio, sabiduría. Es el amor, el que ama el saber, el que ama la sabiduría. Antiguamente los filósofos, y estoy hablando del siglo VII antes de Cristo,
primer filósofo reconocido, cuando menos así me lo enseñaron, reconocido que empezó a nivel científico fue Tales de Mileto, a 7 siglos antes de Cristo, antes de la nueva era. Tales de Mileto, él fue el primero que se preguntó. Sí, se equivocó, dijo que todo estaba hecho de agua, porque en todo veía humedad, y dijo que todo estaba hecho de agua. ¿Y qué pasó? Que otros después se preguntaron y encontraron nuevas respuestas. Isaac Newton, que estaba considerado como el científico que había generado las leyes del universo, y llega Max Planck, llega Niels Bohr, llegan otros, y prácticamente, no te digo que le destruyan todas sus teorías, pero cambian y modifican la manera de pensar de Isaac Newton. ¿Por qué? Porque se preguntaron, amaban el saber. Ese es un filósofo. Un filósofo es una persona que ama el saber. ¿Tú necesitas estudiar filosofía? Pues si te gusta. Y si no, puedes ser filósofo o estás siendo filósofo porque amas el saber, porque amas el conocimiento, porque te preguntas. Repito, lo que decía Aristóteles, es considerado el filósofo más grande en la historia de la humanidad hasta la fecha, aunque el padre de la filosofía, del método científico que se llamó método mayéutico, fue Sócrates. Entonces, estás viendo que la filosofía no es un asunto para los filósofos, es un asunto también de la vida cotidiana, porque nace con preguntas de la vida cotidiana. ¿De qué está hecho esto? ¿De qué está hecho aquello? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué, como los niños chiquitos que preguntan a cada momento, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y dime por qué. Cuando tú te empiezas a preguntar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estás descubriendo en tu vida humana. Si tú no te preguntas el por qué de tu vida, el por qué actúas así, el por qué eres así, el por qué sucede esto, el por qué sucede de esta otra manera. Si no te preguntas a ti mismo, no creces, no creces. ¿Ves cómo la filosofía te puede ayudar? Que la filosofía no es un asunto así que dijéramos solamente conocen los espíritus así divinos. No, es algo que te puede ayudar cuando le haces a la filosofía, valga la expresión, le haces a la filosofía, es decir, amas el saber y amas el conocimiento y te preguntas y te respondes y te vuelves a preguntar sobre esa respuesta y ¿cómo crecen las cosas? Ahorita, ¿qué es lo que más, por ejemplo, genera más prosperidad? Cuando alguien inventa algo, ¿no? Cuando alguien innova algo. ¿Y quién es el que innova algo? ¿Quién es el que inventa algo? El que se pregunta y se responde, y se pregunta y se responde, hasta que encuentra una verdad. Llega otro y el otro le dice, fíjate que no es cierto. Esto es así. Y llega otro y le dice, no, pues tampoco es cierto lo tuyo. Esa es la confusión a veces en la filosofía. De que dicen hay muchas formas y diferentes de pensar. Pero no te confundas. Tú ve y analiza dentro de tu interior y pregúntate si con lo que lo conoces, con lo que sabes, estás siendo feliz, estás creciendo. Esa debe ser tu pregunta para ver si realmente las respuestas que te estás dando son las respuestas correctas. Te he dicho algunos elementos básicos de la filosofía, de los orígenes de nuestro pensamiento. ¿Ya viste cómo se originó nuestro pensamiento? Así es, cuestionando lo que existe, preguntándose por lo que existe,
buscando el porqué de lo que existe. ¿Por qué? Lo haces porque amas el saber. Y el que ama el saber, crece. Crece, crece y avanza. Se pregunta y se responde. Siempre habrá muchas respuestas y siempre seguirá habiendo muchas preguntas. Es el reto de la vida. Y te conmino a que continúes aquí, porque sé que eres todo un filósofo, porque amas el saber, amas el conocimiento, te preguntas a ti mismo, te respondes, te preguntas y te respondes para seguir creciendo. Muchas felicidades, te deseo lo mejor, gracias por estar aquí.